propio tejido muscular de tu cuerpo se empiece a licuar, propiamente dicha en la palabra. Tu piel se vuelve necrótica, lo que médicamente quiere decir que te estás empezando a morir por secciones. Hay destinos horribles, hay casualidades fatídicas, hay eventos desafortunados y situaciones inesperadas. Tu vida podría terminar en cualquier momento o situación imaginable. Lo ves diariamente en las noticias, en las películas, en la ficción, en la historia. Pero algo que siempre pasa por tu mente al ver cualquiera de estos posibles finales es: pero eso no me va a pasar a mí. Y podría pasar todo el día, y hablo literalmente todo el día, hablando de cifras y estadísticas de por qué realmente sí te pasará, pero eso no sería divertido. No, lo que quiero hablarte ahora es de un destino en específico, una forma de irse sacada de las peores formas imaginables, lenta, agonizante, desesperante y solitaria. Y es que esta es una de esas formas tan bizarras y su funcionamiento tan cruel, que no parecería que sea natural. Si encontraras esto en un mundo de fantasía, te aseguro que habrían quejas de que es tan irreal y excesivamente malvado, que no debería ser mencionado. Pero pasa, y pasa mucho. Pero al igual que todos los destinos crueles, tiene un problema que lo imposibilita de tomar en serio. Pasa mucho, pero pasa lejos. No tiene el contexto de la cercanía o la familiaridad. Y es algo que también pasaba conmigo. Su narrador. Hasta hace poco al menos. Ahora es parte de mi realidad. Es un destino cruel que forma parte de mi día a día. Y que quiero que sientan un poco en contexto real. Con una ligera muestra de cercanía, vengo a enseñarles un poco del destino común y triste de los que padecen del síndrome licuador de carne. Te presento a Julián Peralta, de 43 años. Reside en la parroquia de Membrillal. Julián se encuentra al momento sentado bajo el ardiente sol de las 2 de la tarde en la carretera, esperando un auto. La ciudad se encuentra a unos 30 minutos a pie de donde él está actualmente. Normalmente no sería un problema caminar la distancia indicada, pero Julián no puede recorrerla ahora mismo. Los músculos de su pierna tienen la consistencia de un milkshake, y en los próximos 10 minutos su muslo derecho está por disolverse en un McFlurry. Su visión está borrosa, sus riñones sufren un daño inimaginable al querer filtrar los fluidos excesivamente tóxicos que ocupan el lugar de lo que antes se llamaba sangre en sus venas. Pero en este momento Julián no está consciente de nada de esto, o mejor dicho, no tiene oportunidad de hacerlo. En su mente solo hay dos cosas. En primer lugar, el dolor inimaginable causado por la destrucción absoluta de sus tejidos, cada vez aumentando. Y en segundo lugar, la urgencia de pedir ayuda al primer auto que pase. Julián la tiene clara, saltará en medio de la carretera aunque termine de aplastar su pierna, ahora hecha de plastilina, para detener el carro que aparezca al frente y que lo lleve al hospital. Porque a pesar de todo, Julián es humano, como tú que ves el video. Y aunque ya no exista esperanza de sobrevivir, tendrá su percepción de la realidad completamente alterada y buscará alguna excusa para convencerse de que aún está a tiempo de hacerlo. Pero ¿cómo empezó el final de Julián? Retrocedamos un par de horas atrás, cuando el síndrome empezó a tomar efecto. Esas simples 2 horas son las que tomaron para deshacerse de todo tejido y mucosa en su pierna y seguir expandiéndose. Hablemos médicamente. El síndrome licuador de carne es una patología de inicio súbito, inesperado e impredecible en la mayoría de los casos. Fisiológicamente, todo ser humano es susceptible a este síndrome. Nadie tiene inmunidad a este. Y aunque hay variaciones en su sintomatología, generalmente empiezan de la misma manera. Una vulnerabilidad en el tejido celular subcutáneo, una ruptura inesperada de la membrana principal del tejido. Esto lógicamente causa un dolor agudo, punzante, inmediato.
pero esta es solo la señal de que padeciste el síndrome. En el momento que inicia se instaura un complejo proceso inflamatorio por la síntesis o liberación de múltiples mediadores que provocan infiltrado celular, edema y dolor. La génesis del edema se asocia a la presencia de sustancias tales como las fosfolipasas A2, metaloproteinasas, péptidos vasoactivos y serina-proteinasas. Las fosfolipasas A2 son sustancias con la capacidad de granular mastocitos, de liberar histamina y generar ácido araquidónico, mientras que las metaloproteinasas provocan un incremento de la permeabilidad capilar, inducen edema, dermonecrosis, mionecrosis, fibrinólisis, fibrinogenólisis, activación del complemento, degradación de la matriz extracelular y liberación de factor de necrosis tumoral alfa, que desempeña un relevante papel en la destrucción del tejido. Las miotoxinas son del grupo de las fosfolipasas A2 de clase 2, que actúan directamente sobre la membrana de las células musculares, provocan esta ruptura y necrosis celular, característica del síndrome. Traduciéndolo al español, quiere decir que tu cuerpo empieza a inflamarse con todas las medidas a su disposición. Literalmente ataca con todo. Tu sangre quiere cerrar la pequeña herida tisular excesivamente inflamada, pero la severidad de la reacción provoca que pierda sus propiedades para coagular y cerrar la herida. Y solo comienza a fluir. Tu sangre fluye sin parar. La pérdida constante de esta inflama aún más el tejido local y se forma un ciclo en el que todo se hincha sin parar, provocando que el propio tejido muscular de tu cuerpo se empiece a licuar, propiamente dicha en la palabra. Tu piel se vuelve necrótica, lo que médicamente quiere decir que te estás empezando a morir por secciones. La inflamación exagerada también activa al máximo los receptores de dolor, pero al ser señales dadas por compuestos proinflamatorios, mas no por tus receptores nerviosos, el dolor no es bloqueado, sino que es aumentado, constante y frecuentemente, provocando que sufras una agonía indescriptible mientras el síndrome avanza lentamente a los demás tejidos de tu cuerpo. Pasaron otros 20 minutos, que para Julián fueron 6 horas, y una camioneta roja asoma en el horizonte. Julián intenta con todas sus fuerzas llevar a cabo su plan, y en su mente delirante repite varias veces la acción de levantarse con todo su esfuerzo, pararse frente al auto y suplicar por ayuda, solo para que todas y cada una de sus victorias sean aplastadas por la realidad de ser solo otra alucinación. Como cuando apenas te levanta la alarma de la mañana, cierras los ojos para dar un suspiro e iniciar el día, vives toda tu rutina diaria hasta regresar a la casa en la tarde, solo para en ese momento escuchar la segunda alarma y darte cuenta que realmente ni siquiera has iniciado. Julián no se levantó del pavimento ni una sola vez, pero el auto aún así se detuvo. No se necesita ser un genio para ver que necesitaba ayuda, y con mucho esfuerzo se subió, destino inmediato al hospital. Hay un inconveniente grande con el síndrome licuador de carne. Uno pensaría que se trata de una muerte lenta y agonizante mientras la destrucción de tu carne sube hasta llegar a algún órgano diana. Pero la misericordiosa realidad en la forma en la que funciona tu cuerpo es que con los factores inflamatorios y anticoagulantes tan alterados, la pérdida de sangre en la hemorragia es constante, por más que la lesión sea pequeña, por lo que terminas con hipovolemia y choque cardiovascular mucho antes de que la carne de tu muslo termine de ser licuada por completo. Y esto causa síntomas típicos de la hipovolemia: desorientación, hipotensión, deshidratación severa, obnubilación y coma. El síndrome licuador de carne es extremo, es una emergencia en todo el sentido de la palabra y necesita atención médica inmediata. Pero he aquí la cruel realidad, y te lo digo yo como médico, y cualquier médico te lo confirmará. En el momento en el que te llega un síndrome licuador de carne a tu puerta, en la mayoría de los casos, no hay nada que puedas hacer. No hay nada que el paciente pueda comprar en la farmacia, no hay medida que pueda revertir el cuadro y lastimosamente, no hay cómo recuperar el tejido licuado. De hecho, la mayoría de los medicamentos usados para aliviar el dolor, más comúnmente comercializados, como el ibuprofeno, diclofenaco o ketorolaco, solo empeoran terriblemente el cuadro clínico. Por lo que tus opciones como médico son limitadas, muy limitadas. Y eso es algo que Julián lastimosamente en su esperanza ciega de supervivencia no contaba. Pero no es como si pudiera percibirlo. Julián se desmayó a 3 minutos del hospital. Ha perdido tanta sangre que está cerca de entrar en choque. Esta es la realidad del síndrome licuador de carne, cosa que sucede aproximadamente 3 millones de veces por año,
De nuevo, es algo inesperado, todos son susceptibles y la evolución es excesivamente rápida. Han pasado 2 días desde que el cuerpo inconsciente de Julián entró al hospital. La morgue del hospital está igual de fría que siempre, completamente vacía para variar. El último cadáver salió hace un par de horas. Pero mira, justo ahora se está realizando el cambio de guardia en la sala de hospitalización. Escuchémoslo antes de terminar. Paciente masculino de 43 años de edad, que acude hace 2 días a esta casa de salud por presentar cuadro clínico de 2 horas y media de evolución, caracterizado por herida en pierna izquierda provocada por mordedura de serpiente, con edema de 3 segmentos del miembro afectado, diámetro comparativo entre área afectada de más de 4 centímetros, con evidencia de sangrado local. Paciente acude desorientado, con signos de deshidratación severa. Al examen físico se evidencia gingivorragia. Se realiza transfusión inmediata de solución de cloruro de sodio al 0.9%, 1000 ml a dosis respuesta, junto con 1 gramo de paracetamol intravenoso, y se administra 8 frascos de suero antiofídico disueltos en 250 ml de solución salina, al 0.9% en infusión continua en 30 minutos. Posterior se evidencia mejoría. Se coloca en observación por plaquetopenia e hipovolemia y en espera de signos de alarma. Al momento paciente sintomático, sin edema local. Laboratorios muestran plaquetas en aumento. Se indica alta hospitalaria con seguimiento subsecuente en centro de salud más cercano junto a medidas higieno-dietéticas.